Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y bueno, el tema de hoy es el tema número 15 y se llama Séfora, la esposa al rescate. Bueno, ayer hablamos de la madre de Moisés, hoy vamos a hablar de su esposa. Vamos a ver cómo se conocieron, fíjense, ahí en Éxodo capítulo 2. Moisés ya era grande, tuvo que ir a escapar de Egipto, huir de Egipto porque había cometido un delito en esa nación. Y entonces vamos a ver el versículo 15 que dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Bueno, antes de continuar, pues cómo va la historia. Cuando él huye, llega a un pozo obviamente sediento y observa que llegan 7 mujeres hijas de Madián. El sacerdote Madián no tenía hijos varones, entonces tenía puras mujeres y las mujeres hacían el trabajo de los varones aquí en casa de Madián, pues porque no había de otra, ¿no? Entonces ellas se convirtieron en pastoras y parece ser que como este oficio era como que más para hombres, los hombres abusaban de ellas y, y, y las maltrataban y no les permitían que tomaran agua. Pero entonces cuando Moisés se da cuenta de que esto es una injusticia y cómo es posible que ellas no se les permitiera darle de beber a sus ovejas, entonces Moisés las defiende. Y él solito hace que las ovejas pues ya puedan tomar agua. Vamos a leer el versículo 18. Dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, aquí ya nos dice su nombre, o Yetro lo llama más adelante en otros capítulos, dice, él les dijo, ¿por qué han regresado hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces, les digo, o sea, los pastores siempre las estaban maltratando y pues a lo mejor no sé si esto no sé cuánto tiempo ya tenía ocurriendo, pero ya era común. Tanto que su padre sabía que ellas tenían que esperar hasta el final, hasta que ya los pastores se fueran, y entonces ellas con toda tranquilidad dieran de beber a sus ovejas, porque estos pastores no les dejaban hacerlo. Pero esta ocasión, pues llegaron muy rápido, y tanto que hasta su papá se sorprende, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tan rápido? Y ellas les platican acerca de lo que hizo Moisés. Versículo 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque han dejado a este hombre. Llámenlo para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces, Reuel estaba tan agradecido con Moisés que lo llama, ¿no? Dice, tráiganlo, tráiganlo, porque pues obviamente que sus hijas siempre habían estado sufriendo por esto y ahora habían sido ayudadas por Moisés, y Reuel estaba muy agradecido, pues como padre se preocupaba por sus hijas. Y entonces llega Moisés. Moisés era forastero, no tenía dónde ir, no tenía dónde vivir, y lo recibe Yetro o Reuel en su casa y le da a su hija Séfora por mujer. Seguramente Séfora era la mayor de las 7, porque esto se acostumbraba a hacer, ¿no? Entonces ya, Moisés tiene a su esposa Séfora y vive ahí con su suegro. Moisés se dedica a cuidar las ovejas de Yetro. Recuerden que él era pastor y las que la cuidaban eran ellas, pero aquí llegando ya él como varón se hace cargo de las ovejas, y recuerden que él cuidando las ovejas, escucha el llamado y sube al monte donde Dios le da una misión que es regresar a Egipto.
Y él, después de muchas cosas, entre que sí y entre que no, al final acepta y obedece la voz de Dios y toma a su familia y regresa. Y ahí es donde vamos a encontrar esta historia, ahí en Éxodo 4, versículo 24 al 26, y voy a darle lectura. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, de repente, por una situación extraña, pues si Dios ya le había comisionado para regresar a Egipto, voy a decir aparentemente sin razón alguna, digo aparentemente porque cuando leemos los demás versículos nos damos cuenta que sí había una razón. Pero aparentemente sin razón alguna el Señor sale y quiere matar a Moisés. Y aquí es donde viene, dice el 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y aquí tenemos que comentar un poquito más, hermanas. Pues recuerden ustedes que cuando Dios dio el pacto de la circuncisión se lo dio a Abraham, o sea que ya tenía muchos años el pueblo de Israel teniendo esta costumbre. Y más que costumbre, en este entonces era un mandamiento de Dios porque era la señal del pacto, donde ellos tendrían que ser un pueblo apartado para Dios. El cortarse el prepucio de los varones era solamente una costumbre del pueblo de Israel. Ninguna otra nación tenía esa costumbre y Dios se las puso como señal para que fueran un pueblo apartado para Dios. Entonces, Moisés cuando es puesto en la canastita, ¿recuerdan esa historia? Cuando es puesto en la canastita y su mami lo echa ahí en el río Nilo, Moisés ya tenía 3 meses y la costumbre era que a los 8 días de nacidos se les hiciera la circuncisión. Entonces, obviamente, Moisés ya tenía hecha la circuncisión. Obviamente también, cuando Moisés conoce a su esposa Séfora, pues Séfora se da cuenta de esto. Y probablemente ella le preguntaba o le extrañaba y necesariamente tuvieron que hablar de la circuncisión, necesariamente, porque Séfora era madianita y en su pueblo no había esa costumbre. Entonces, Séfora era madianita, no cananea, que son naciones diferentes. Y ella tal vez no se explicaba por qué Moisés tenía pues esta circuncisión y lo platicaba, ¿no? Y algo más extraño es que, bueno, si esta era la costumbre, si este era el mandamiento de Dios, ¿por qué entonces, eh, por qué entonces el hijo de Moisés no tenía la circuncisión? Vean ustedes que Moisés no tuvo cuidado de eso. El hijo de Moisés y Séfora ya era un muchacho y no tenía la circuncisión. Y este era un mandamiento de Dios. Entonces les digo, necesariamente tenían que haber platicado de esto, porque de otra forma, pues Séfora no sabría que era un requisito delante de Dios. Y aquí dice que, bueno, ya van comisionados, van de regreso a Egipto. Bueno, Moisés va de regreso y Séfora por primera vez, y van a Egipto y van en este llamado. Al principio, vemos que la palabra de Dios nos dice que va Séfora. Ya después, más adelante, vemos que por un tiempo Séfora y sus hijos se quedan ahí con su papá de Séfora, ¿no? Entonces, pero aquí, este llamado era importante para los dos y esto es importante, hermanas, es importante. Nosotras debemos de ser sabias y saber que cuando algo es de Dios debemos apoyar a nuestros esposos. Claro, sabias, por eso les digo, y cuando algo es de Dios. Y el versículo 25 nos dice que cuando Dios quiere matar a Moisés, y es como que Dios le deja bien en claro
que aunque se trate de Moisés, que aunque Dios ya le dio un llamado, no le va a permitir a Moisés que no cumpla sus mandamientos. Y Moisés era necesario que prestara atención. Aquí son los inicios del llamado de Moisés. Después sabemos que pues Moisés fue el profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto y que hizo grandes milagros, maravillas y prodigios, y que Dios estaba con él. Pero bueno, aquí va empezando, aquí lo va llamando y vemos cómo Moisés no había prestado atención al mandamiento del pacto de la circuncisión. Entonces Séfora, cuando pasa esto, Dios le ilumina el entendimiento y ella sabe de inmediato que lo que tiene que hacer es circuncidar a su hijo. No entendía por qué, porque vemos su expresión, dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. O sea, a ella se le hacía muy rudo cortarle el prepucio a su hijo. Pero ella pensó, tal vez por esto Dios quiere matar a Moisés. Y ella sale al rescate, por eso se llama así el tema, ¿no? La esposa al rescate. Y ella sale al rescate de su marido. A veces nuestros maridos, y más sobre todo si no conocen de la palabra, no obedecen los mandamientos. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos? Ay, sí, Señor, ya mátalo. O salimos como Séfora al rescate. Al rescate, a orar por ellos, a interceder por ellos, para que el Señor tenga de ellos misericordia, para que les permita conocer la salvación. ¿Qué hacemos? ¿Los juzgamos, los condenamos ya con nuestras propias palabras o corremos al rescate por ellos? Bueno, aquí Séfora corrió al rescate por su marido. Seguramente lo amaba a su esposo, amaba a su hijo, y aunque ella no entendía, porque les digo, se le hacía muy crudo, muy rudo a Séfora esto de la circuncisión, pero ella toma una piedra muy afilada y le corta el prepucio ahí, sin anestesia, sin nada, le corta el prepucio a su hijo y arroja este prepucio a los pies de Moisés y le dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y dice adelante, y así le dejó luego ir, o sea, se refiere a Dios ya no quiso matarlo. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, ¿este era el motivo por el cual Dios quería matar a Moisés? Sí, porque si no, no le hubiera dejado. Y Dios le dio sabiduría a Séfora para que Séfora hiciera lo que Moisés no había hecho. Y entonces tanto Moisés como los hijos de Moisés, bueno, aquí solo tenían uno, tuvieron dos en total, pero tanto Moisés como los hijos de Moisés tuvieran en su cuerpo la marca del pacto de la circuncisión, algo que Moisés no había prestado atención. Y yo sé que muchas veces, como les decía, el esposo, y si es inconverso, no tiene esa marca y no le presta atención, y mucho menos va a querer prestarle atención a la salvación de los hijos. Bueno, hermana, te comento que Dios te ha elegido a ti. Dios te ha elegido a ti. Si tú conoces de la palabra, no cabe la menor duda. Dios te eligió a ti para orar, para interceder por tu esposo y por tus hijos. No deseemos que Dios los elimine. Al contrario, salgamos al rescate. Señor, ten compasión porque mi esposo pues no te conoce, no sabe lo que hace y no sabe lo que dice. Pero te ruego, Padre, que tú lo alcances. Esa debe de ser nuestra oración. Te ruego que le perdones. Te ruego que te conozca. Así debemos de hablarle a Dios, por nuestro esposo y por nuestros hijos. Que ese sea nuestro anhelo, hermanas. Que Dios les bendiga, hermanas.